Vamos a hablar de una clínica con 3 tablas, 2 relaciones, y cada relación va a representar un formulario y un informe. Entonces, el personal médico va a contener campos como código de empleado, nombre de empleado, que es el nombre puede ser de un médico, de un enfermero, de un técnico de laboratorio, ¿verdad? Vamos a colocarle la profesión, la fecha de nacimiento, el género, si es masculino o femenino, y la dirección. Con el teléfono. En pacientes, pues vamos a código de paciente, el nombre del paciente, el diagnóstico, es decir, qué enfermedad es la que le está tratando el médico, el diagnóstico. Siempre la fecha de nacimiento. La dirección. Y un teléfono. Y medicamentos. El código del medicamento. El nombre. El laboratorio que lo produce. La dosis que le recetó el doctor, por cuánto tiempo. La Nila. Anila. Hola, primo. Y la cita próxima. Entonces ven ahí, vamos a ver, siguiendo la lógica, muchachos, ¿cuál podrían ser las posibles relaciones entre estas tablas? ¿Con cuál podríamos relacionar el personal médico? Vamos a ver. Con pacientes. Médico con pacientes, muy bien, ¿verdad? Este médico va a tratar muchos pacientes, ¿correcto? ¿Qué debo de hacer entonces para establecer la relación médico-pacientes? Agregar el campo llave de la tabla principal. ¿Cuál es la tabla principal? Personal médico. Personal médico. Al médico. Entonces vamos a agregar el código del empleado. Empleado como una tabla más. Ve como un campo. Correcto, ¿verdad? Es correcto. Entonces vamos a insertar la relación. Cuando ustedes me presenten un trabajo, muchachos, ustedes me tienen que especificar bien cuál es la relación, qué campos son los que están relacionando. Miren. Porque cuando me hacen, por ejemplo, una relación y no me identifican qué campos son, si solo me ponen las líneas, entonces no, la relación tiene que estar mostrando los campos que se están relacionando. Y si es uno, entonces esto significa que es el campo llave. Los campos llave los vamos a diferenciar en color naranja. Muy bien, ya tenemos la primera relación. ¿Cuál sería la segunda relación? Pacientes, medicamentos. Pacientes, medicamentos, ¿verdad? Porque cada paciente a cada paciente se le puede recetar hasta 3 o 4 o 5 medicamentos. Entonces, si nosotros queremos llevar el control de qué medicamentos, qué dosis, por cuánto tiempo y cuál es la próxima cita perdón, no, cita próxima no podría ser. A menos que a este le cambiemos el nombre. Que le pongamos tratamiento. Ahí sí. El tratamiento va a llevar el código del medicamento, el nombre de qué laboratorio es ese medicamento, cuánto le recetó, ¿verdad? Por cuánto tiempo y cuánto lo volvió a ver. ¿Cuál es la tabla principal entre esos dos? Paciente.
pacientes, ¿verdad? Porque este paciente va a poder contener muchos tratamientos. Entonces, para eso voy a copiar el campo llave de la tabla principal y lo voy a agregar en la tabla secundaria. Voy a señalar, fíjense bien, exactamente qué campos son los que se relacionan. Miren, es código de paciente de la tabla pacientes con código de paciente de la tabla tratamiento. Y le pongo el 1 a la tabla principal y le pongo el muchos a la tabla secundaria. Repito, cuando ustedes presenten el proyecto, tienen que identificar bien. Así, yo voy a poder revisarles de una manera más fácil, porque estoy viendo cuál es la tabla principal y, por ende, el campo llave que están copiando en la tabla secundaria. Cada una de estas es una tabla, ¿verdad? Y el color naranja está identificando directamente el campo principal de esa tabla. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Estamos bien? Sí. Sí. No hay ninguna duda por qué estoy creando esto, por qué estoy agregando el campo en la otra tabla, por qué una es uno y la otra es muchos. ¿Estamos claros con eso? Lick. Dígame. Pero sí, digamos, yo solo envié esas relaciones, pero en la libreta. Entonces lo tengo que hacer siempre así. O si ya lo tengo en la libreta, no importa. Si ya Pero lo de tiene, mi proyecto. si ya lo tiene en la libreta y yo ya se lo revisé, no hay problema, ¿verdad? Porque usted ya puede empezar a trabajar en su proyecto. Sí, Lo está bien. importante es que ustedes antes de entrar a Access y empezar a crear todo, ustedes tienen que estar claros con esto. Porque de esto depende todo lo que viene. Si ustedes crean una relación incorrecta, pues la consulta, el formulario, el informe, no van a tener el objetivo para el cual fue creado. Muy bien, entonces vamos a empezar a crear en Access las tablas. Voy a tomarle una imagen. Y voy a proceder a crear en Access la base de datos. Voy a crear una base de datos en blanco que se llama Clínica Choluteca. Vamos a empezar a crear las tablas. ¿Sí? La primera tabla es la del personal médico. Lleva un código empleado o un código del empleado, ¿verdad? Porque no solamente son doctores, pueden ser enfermeros o técnicos de laboratorio o cualquier persona que se dedique en el proceso de sanidad. El nombre, miren, nombre, perdón. La profesión que estudió, la fecha de nacimiento, que es fecha hora. El género, que es lo mismo que sexo, ¿verdad? Si es masculino o femenino. Texto corto. La dirección, que le vamos a poner texto largo. Y el teléfono. Establecemos como clave principal el código del empleado, pues ya sabemos que es una información que no debe repetirse en los doctores o en las enfermeras o en todo el personal que labora en la clínica. ¿Tenemos alguna duda de por qué establecimos algún tipo de datos ahí? No. Vamos a seguir entonces. Esta es la tabla de empleados. ¿Puedo continuar? Voy a crear la siguiente tabla. Es la tabla pacientes. Hay un código del paciente.
o un número de paciente. Hay un nombre. Hay un diagnóstico médico, ¿verdad? ¿Qué le diagnosticaron? Si fue una gripe, si fue una anemia, si fue algo que necesita cirugía, es un diagnóstico. Cuando nació el paciente, que es fecha, hora. La dirección, ¿verdad? Que podría ser un texto largo. Teléfono. Y agregamos el campo relación, que era código empleado. Establecemos la clave principal y lo guardamos. Tabla pacientes. ¿Puedo continuar o los espero? Liz, Dígame. en teléfono se queda con texto corto. Sí pueden dejarlo texto corto, ¿verdad? No les recomiendo poner los números porque no es un campo de fórmula, no vamos a calcular nada con él, entonces si le queremos poner guiones o lo podemos dejar en texto corto. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Y luego pues vendría la tercera tabla, que es la del tratamiento, que tiene el código del medicamento, el nombre del medicamento, el laboratorio que produce ese medicamento, la dosis, por cuánto tiempo lo va a tomar, cuánto es su cita próxima y el campo con la cual va a ser la relación con la otra tabla. Si ustedes se fijaban antes, los doctores llenaban esto en un papelito. Le preguntaban a uno, ¿cuál es su nombre completo? Y dígame qué es lo que siente, qué síntomas siente. Ya los doctores le anotaban en una hoja en blanco, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa con eso, muchachos? Ahora, imagínense cuánta cantidad de pacientes, ¿verdad? Pueden ver los doctores. Cuando el paciente regresaba, dificultaba la información, el acceso a la información, porque el doctor tenía que buscar al paciente en un folder, no sé, por alfabetos, y eso era más tiempo. Entonces ahora lo que hacen los pacientes es que están con la computadora y le van preguntando a uno, ¿y qué siente? ¿Y cuándo fue la última vez que vino? ¿Y por qué vino su hijo? Ah, entonces ellos ahora solo piden el nombre, ¿verdad? No le escucho nada, fíjese, Liz. No sé por qué no la puedo escuchar. ¿Nadie me escucha o algunos sí me escuchan? Sí, yo le escucho. Yo le escucho. Yo le Sí, escucho. Bien. ¿Algún problemita que tiene con su móvil o su computadora? Bien, entonces ahora esto ya es más común, ¿verdad? Cuando uno va a la clínica, yo me fijo cuando ya llevo a mis hijos, por ejemplo, ya me dicen, ¿cuándo fue la última vez que vino el niño? ¿Cuál es el nombre del niño? Ya no me empiezan a preguntar todo de nuevo, toda la historia, porque ya el doctor ya tiene la información, en la computadora.
Bien, entonces ahora cerramos. Vamos a guardarla. Esta es la tabla de tratamientos. ¿Qué procede ahora, muchachos? Ahora, una vez que nosotros ya tenemos bien definido las relaciones, cuál tabla va con cuál, entonces en Access fácilmente ya nosotros podemos crear las relaciones. Agregamos las 3 tablas, ¿verdad? ¿Pueden ver la pantalla que estoy trabajando ahorita? Sí. Entonces vean, miren, están las 3 tablitas. La voy a ampliar, ustedes pueden ampliarla, ¿no? Código de empleados, entonces va relacionado con pacientes. Recuerden que es el mismo campo con el mismo tipo de datos y la relación se las especifica como de 1 a varios. Este es el símbolo de muchos, es el que utilizamos con la M. Y código de pacientes con código de pacientes. Activo, exigir integridad referencial y de 1 a varios. ¿Por qué exijo integridad referencial? Porque esa integridad me va a permitir que este campo de pacientes sea relacionado directamente con tratamientos. Una vez establecidas las relaciones, voy a darle cerrar. Voy a darle guardar las relaciones. Cuando guardo las relaciones no me pide, ¿verdad? No me pide guardarlas con un nombre específico. Solo las guarda. Entonces sí hay que asegurarse que pues que usted tiene toda la relación desarrollada. Muy bien, ahora entonces vamos a crear los formularios con el asistente, involucrando las tablas que tenemos. ¿Cuáles son las tablas que tenemos? Pues médico con pacientes. Entonces vamos a empezar relacionando médicos con pacientes. Es importante que ustedes siempre tengan el diagrama o el esquema. Por ejemplo, ¿por qué? Porque ustedes tienen que estar visualizando. Tienen que estar visualizando cuál fue el esquema que ustedes definieron, ¿verdad? ¿Cuáles fueron las relaciones que definieron? Por eso es importante que siempre lo estén visualizando. Entonces aquí yo sé que tengo que hacer un formulario de médico con pacientes. Entonces procedo, ¿verdad? Primero, con la tabla de empleados, los paso. Y con la tabla de pacientes. ¿Cuál de estos campos voy a dejar atrás? Código empleado. Este código de empleado, ¿verdad? El de la tabla secundaria, no el de la tabla principal, sino el de la tabla secundaria. Paso todos los campos. Permítanme, que no sé dónde fue que metí los... Vamos a hacerlo nuevamente. El orden creo que lo trastoqué. Paso la tabla, los campos de empleados, elijo la tabla pacientes y paso los campos, dejando el campo relación atrás. Le doy siguiente. Desde aquí ustedes, con esta fachada, ustedes pueden verificar si el objeto que están creando es un objeto compuesto, es decir, con más de una tabla, porque los campos de la tabla principal están en la parte superior y los campos de la tabla secundaria están en la parte inferior. Vamos a darle finalizar. Entonces aquí ya puedo ver yo qué doctor está tratando qué pacientes. Voy a ponerlo en la vista diseño. Y ahí voy a crear los botoncitos que nosotros ya sabemos hacer. Nuevo registro. Eliminar registro. Ir al registro siguiente. Ir al registro anterior. Y cerrar formulario.
Estos eran los 5 botoncitos que hemos estado manejando en los formularios. ¿Sí? Voy a guardarlo. Y voy a agregar la información. Este es el nombre del doctor. Es médico vías respiratorias, nació X fecha, es un hombre y vive en ¿a quiénes está tratando? Pues está tratando a Carlos con asma. Está tratando con esta dirección, con este teléfono. Y está tratando también a este otro paciente que se llama Ana, que tiene una rinitis aguda y con la información que le están pidiendo, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuál es el segundo formulario? Siempre me voy a mi base de datos y veo que es paciente y tratamiento. Entonces aquí, paciente y tratamiento. Me voy a crear y nuevamente en el asistente, la tabla principal pacientes, tengo que dejar alguna información aquí atrás, muchachos, en esta tabla. Sí, código empleado. Muy bien. Entonces, paso todos los campos, ¿verdad? Y dejo el código de empleado. ¿Por qué? Porque es un campo relación. Si nosotros nos fijamos aquí, sí, miran el Excel, ¿verdad? Si nosotros nos fijamos en paciente y tratamiento, este campo, vamos a ver, este campo y este campo me sirven solamente para establecer una relación. Entonces, estos campos no deberán ser ingresados a ningún objeto. ¿Por qué? Porque solo me sirven para esto, miren, para establecer la relación. Entonces, significa que va a quedar fuera. De tabla paciente, dejo código de empleado fuera y de tratamientos, dejo código paciente fuera. ¿Por qué? Porque es otro campo que solo me sirve para relacionar. Hoy siguiente. Y finalizar. Entonces ahora ya tengo, ¿cuáles son los pacientes de, este paciente, Carlos, que tiene asma, ¿cuáles son los tratamientos que lo dejé? Bueno, le dejé este medicamento. Estoy inventando, ¿verdad?
Entonces aquí empiezo a agregarle a cada uno de los pacientes los medicamentos que definí para tratar su asma. Esta es la misma cita. Y ahí van. ¿Cómo van hasta ahorita, muchachos? ¿Hay alguna pregunta con lo que estamos haciendo? ¿Por qué lo estamos haciendo? Digni, Chicos. no importa cuánta información le pongamos, ¿verdad? No, realmente Solo no. es para el ejemplo. Realmente ustedes tienen que enviarle información, agregarle información porque muchas veces tienen que probar informes, tienen que probar fórmulas, perdón, informes, a ver cómo se ven, los filtros, los criterios de selección, las opciones de resumen, para ver si funciona. ¿Mm? Y aquí. ¿Qué seguiría ahora? A ver, ¿quién me quiere decir? La consulta. La consulta, ¿verdad? Entonces empezamos. Siempre manteniendo en mente cuáles son las relaciones. En este caso, como no estamos especificando qué campos van en el informe, pues vamos a proceder a ponerlos todos. Siempre dejando por fuera los campos que pertenecen a una relación. Si yo, por ejemplo, aquí quiero preguntar por empleado, si yo quiero consultar, por ejemplo, solo un doctor específico para ver qué pacientes tiene, entonces usted le coloca un criterio de selección. Aquí hay que estar pendientes de saber cuáles son los criterios de selección. He visto que a veces me confunden con las opciones de resumen de los informes. Eso es diferente, ¿verdad? Los criterios son como los filtros en Excel. Es la información que yo quiero visualizar. Si yo quiero ver cuáles son los pacientes de un determinado doctor, entonces yo puedo consultarlo por el código del empleado o por el nombre del médico. Ya las opciones de resumen de los informes son cosas diferentes, ¿verdad? ¿Alguien me quiere decir qué son las opciones de resumen de los informes? A ver, muchachos. ¿Cuál es la diferencia? Esta es mi primer consulta y desarrollo entonces la otra consulta que es pacientes
tratamientos. Como no se ha especificado qué campos, entonces siempre sigo dejando afuera los campos relación y agregando todos los demás. ¿Ven? Lo guardo. Aquí no vamos a colocar ningún criterio. Siempre colóquenle el nombre de las tablas que están involucrando. Para que sepan exactamente qué información es la que están tratando. ¿Qué sigue ahora? Los informes. Los informes, ¿verdad? Siempre a través del asistente empezamos y seleccionamos las consultas. Estas consultas ya están listas, ya están preparadas para poder trabajar con los informes. Ya están los campos seleccionados, ya tienen las fórmulas, ya tienen los criterios de selección. Entonces usted aquí solamente, si usted quiere definir un nivel de agrupamiento, lo hace. Por ejemplo, por el nombre, que era el criterio que teníamos. No le aparece nada aquí. ¿Por qué? Porque no tiene ningún campo numérico que pueda sumarse o promediarse. ¿Sí? Por eso no le aparecen las opciones de resumen. Este era empleados, ¿cuál era? Empleados pacientes, ¿verdad? Entonces, empleados pacientes. Y le doy finalizar. No me acuerdo ningún nombre de ningún doctor. Vamos a ver cuáles teníamos. Pedro Cálix. Entonces, Pedro Cálix tiene tales y tales pacientes, ¿verdad? El primer informe. Y el segundo informe, entonces, siempre con el asistente, elijo la otra consulta, pacientes, tratamientos. Aquí ya en los informes ya no tengo que estarme preguntando, muchachos, por ejemplo, si dejo algún campo fuera. ¿Por qué? Porque la consulta ya filtró toda la información que ustedes quieren reunir. Entonces no tienen por qué estarse preguntando si dejo el campo relación. Eso lo tuvieron que haber dejado fuera en la consulta que realizaron. No vamos a establecer ningún nivel de agrupamiento. Igual, aquí no aparece ninguna opción de resumen porque no tenemos ningún campo numérico que pueda sumarse, promediarse, etc. Y esta es pacientes, tratamientos. Entonces, aquí está el tratamiento de Carlos, es tal. Es una vista rápida, ¿verdad? Por ejemplo, si el doctor a mí me dice, ¿cuál es el código del paciente? 23. ¿O cuál es el nombre del paciente? Carlos. ¿Carlos qué? Carlos tal. Entonces, Carlos tal es consultado y él ya puede ver. Ah, bueno, la última vez que lo vi, que le di, ¿por qué está aquí? ¿Verdad? Es información rápida que puede ver el médico. No tiene que andar buscando un folder en una hoja, cuándo fue la última vez que vino, qué fue lo que le di, por qué vino la última vez, sino que llevan un historial, ¿verdad? De lo que se le ha dado a Carlos y todo el historial médico que este paciente ha tenido. Ya por último, entonces, desarrollamos un formulario, ¿verdad? Entonces aquí ya empezamos a darle forma ya meramente al menú principal. Hay que tener cuidado en diferenciar estos dos, ¿verdad? Este es un campo que nosotros queremos agregar. Esta es una etiqueta meramente, es como un título nada más. Entonces ese título nosotros lo podemos modificar, darle la apariencia que nosotros queramos, si la queremos centrar, si le queremos ampliar la letra, ¿verdad? Porque esto ya estamos hablando de meramente apariencia.
No tiene que interferir en nada con ninguna tabla, solo son etiquetas, solo son títulos que nosotros colocamos. Ahora, cuando nosotros vamos a agregarle, sí, algún botoncito, entonces ahí sí ya vamos a llamar a lo que son formularios. Vamos a abrir formularios. ¿Cuáles son los formularios? No los que dicen subformularios, chicos, sino los que tienen el nombre, ¿verdad? De empleados o pacientes. El subformulario es la parte de abajo nada más del formulario compuesto. Ustedes van a traer el nombre del formulario. Incluso después, bueno, aquí se me olvidó colocar con el nombre, ¿verdad? Porque si tienen más de un formulario, entonces no van a saber cuál es el que están abriendo. Texto, entonces, formulario, creo que era médico, vamos a ver, médico paciente. Ya se va a acabar la sesión, ¿verdad? Nos vamos a volver a conectar en breve. Y entonces, así empezamos a agregar cada uno de los botoncitos, ¿sí? Para los formularios y para los informes.